Buenos días, yo soy el abogado Michael Borja y este es mi show Inmigración y más, donde lunes a viernes hablo sobre temas migratorios que están afectando a los inmigrantes de este país, cosas que están pasando en la política y cosas que yo creo que son importantes. Comenzamos un poquito tarde, bueno, tuvimos un problema técnico aquí, pero ya estamos bien. Y nada, yo es como siempre, cada vez que comienzo este show, siempre comienzo con, bueno, hoy día es octubre 15 y tenemos 19 días hasta estas elecciones. Estas elecciones sabemos que es una elección muy, muy importante para los inmigrantes de este país. Los estoy diciendo, estoy mandando este mensaje todos los días a todas las personas que me ven en este programa, que es importantísimo, que tienen que votar. Si tienen la habilidad de votar, no deben fallar con esta gran oportunidad que tenemos como americanos de votar. Y importantísimo es votar para Joe Biden y Kamala Harris. Ahora con todo lo que ha hecho este presidente en contra de inmigrantes, es ahora más que nunca sumamente importante que los inmigrantes se unen y que voten y que lo voten a este presidente Donald Trump. Nada. Y bueno, ahora voy a continuar, como siempre también comienzo con una frase de alguien que yo admiro. Y hoy día voy a hablar sobre alguien que se llama Diana Nyad. Yo me enteré, yo estaba viendo hace años un documental, estaba cambiando la televisión y vi un documental sobre esta señora. Creo que se llamaba The Other Side y se llama Diana Nyad. Es una mujer que básicamente hace maratones de natación, de nadando. Y ella desde una edad muy joven, voy a decir como en los 20, comenzó a nadar. Creo que, yo no me recuerdo todos los lugares donde ella, pero ella ha podido como nadar como 10, 12, 15 horas seguido. Y cuando era joven tuvo el sueño de poder nadar entre lo que es Cuba a Key West, Florida, que son aproximadamente 90 millas. Nadie lo había intentado. Creo, si no estoy equivocado, esas aguas son súper peligrosos. Hay tiburones, obviamente la distancia, el frío, el clima, todo lo que está involucrado en nadando, obviamente 90 millas. Cualquier persona va a pensar que eso es una locura, pero ella a una edad muy joven, creo que decir como a los 30 años, decidió que ella lo quiso hacer. Y bueno, y comenzó y trató, creo que la primera vez como cuando tenía 35 años. Yo no me recuerdo todos los detalles, pero comenzó. Y obviamente eso no es algo que tú puedes ir a Cuba y decir, ok, voy a tratar. No, hubo un equipo que la ayudó. Tuvo que entrenar por años para llegar a ese punto. Yo vi el documental y cuando ella estaba entrenando, creo que era como 12 horas nadando seguido. Eso era todos los días nadando, con este sueño de poder nadar entre Cuba a Key West. Y cuando tú ves este documental y cuando tú sabes el cuento de ella, completamente te va a impresionar esta señora. Es una señora y es una señora porque ahora creo que tiene como 70 años. Es una señora que te inspira, que tú ves eso y dices, wow, cualquier cosa es posible en esta vida si en verdad una persona tiene la motivación y el deseo y la pasión y está dispuesto a trabajar duro. Y esta mujer tenía todo eso y más. Y bueno, intentó varias veces con un equipo que le estaba ayudando de nadar y le tocó como 5 veces hacerlo. Cuando tú ves el documental, tú ves que las primeras 4 veces, cada vez algo pasaba. Es decir, una vez estaba nadando y la agua le llevó como más para México, entonces la desvió. Obviamente si tú vas a nadar entre Cuba y Florida tiene que ser directo porque obviamente el agua
el Gulf of Mexico y lo que es Atlantic te puede llevar a otro lado. Eso era un problema. Tiburones era un problema, entonces le tuvieron que hacer como un cage, como un nido, básicamente para que ella pueda nadar sin el peligro de tiburones. Lo que se llama jellyfish también le estaban picando. Se enfermó, el sol. Ahí tengo una foto ahí en Facebook que se ve la foto de ella, que se ve que está completamente quemada. Obviamente le daba calambres, pero el punto es que esta señora intentó, creo que la primera vez, vuelvo y repito, comenzó cuando ella era como 30 años, no creo que trató después de eso hasta tuvo como 50 y qué sé yo, 50 y piquillo, y finalmente lo trataba de hacer cada par de años, y finalmente creo que cuando tuvo 64 finalmente pudo lograr, y hay una foto de eso ahí que se ve cuando el momento que está llegando a lo que es Key West, y es increíble lo que ella hizo, es en verdad muy muy increíble. Y el frase del día, que no dije el frase del día, estoy hablando de ella, y lo que ella hizo es que este viaje siempre ha constituido en llegar a su propia orilla, sin importar cuál será. Y ese sueño continúa. Y yo la admiro. Es una mujer que tenía un sueño y no se dejó ceder. Es decir, obviamente estaba entrenando todos los días. Cuando normalmente personas ya están diciendo a los 65 años que no, que eso es una locura, como una mujer a los 65 años va a hacer algo así. No, ella dijo, ella en su mente, con su poder mental, pudo hacer que no, yo lo voy a hacer, y si lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo, y finalmente lo logró. Y bueno, obviamente eso va a inspirar a cualquier persona. Yo lo recomiendo a cualquier persona que esté viendo esto, que puedes hacer como una investigación sobre ella. Se llama Diana Nayar. Ahora tiene 70 años, me imagino, y todavía está hablando públicamente de todas las cosas que ella ha hecho y cómo debemos pensar en nuestras metas, en las cosas que queremos hacer. Y esto me inspira a pensar que todo es posible en esta vida, todo es posible. Podemos lograr muchas cosas con el poder mental, y es importante siempre olvidar que nada es imposible, que si en verdad tenemos el deseo de lograr algo, sí lo podemos hacer, pero hay que tener una pasión y seguir insistiendo y practicando y trabajando, y no perder esa pasión. Entonces, bueno, ahora, ya que acabé con eso, ahora voy a hablar sobre el tema del día. Y el tema del día es cómo una persona se debe preparar para su audiencia final de asilo. Cómo prepararse para su audiencia final de asilo. Yo he manejado miles de casos de asilo en mi oficina. Y la audiencia final es, para cualquier persona que está en ese proceso, es la parte que le va a dar más miedo a la persona, obviamente. Porque en la corte final es obviamente cuando el juez va a tomar la decisión final. Pero el juez lo toma después de que hay, como se llama, un juicio. So, lo que va a pasar en una corte final de corte, lo que se llama el individual, va a haber un juicio, y lo que va a pasar ese día es que su abogado tiene que básicamente hacer preguntas a la persona, al cliente, de por qué es que tiene miedo de regresar a su país. Y obviamente el fiscal tiene el derecho de también hacer las preguntas, y el juez tiene el derecho de hacer las preguntas. Ahí en la pantalla ahorita se ve como una foto de una corte. Lamentablemente esto solamente se puede ver en Facebook, pero se ve como en la pantalla una corte, y es muy similar a esa foto. Básicamente el abogado está a un lado con su cliente, el fiscal está al otro lado y el juez está al frente.
Y lo que pasa es que el abogado tiene el derecho de hacer preguntas, la persona que está defendiendo el cliente, de hacerle preguntas de por qué es que tiene miedo a regresar a su país. Y esas preguntas normalmente corren, cuando yo hago mis preguntas a mis clientes, normalmente demora como más o menos como 1 hora. Y ahí el fiscal también tiene el derecho de hacer preguntas. Y eso va a demorar como otra hora. Y el juez también tiene derecho de hacer preguntas y eso va a demorar como otra media hora. Entonces, en total, una audiencia final en corte de inmigración normalmente demora como 2 horas, 2 horas y media. Eso es típico. Ahora, en ese día, lo que pasa es que el cliente habla si tiene testigos. Muchas veces no hay, pero si tiene testigos, también el testigo tiene derecho de hablar ese día en la corte. Pero lo que yo quiero hablar sobre hoy es cómo es que una persona se debe preparar para eso. Porque ese día, después que habla el cliente, el juez normalmente toma una decisión. Es decir, le aprueba el asilo o le puede negar el asilo. A veces lo posponen para otra fecha. Pero normalmente el juez toma una decisión final ese día y entonces es obviamente súper importante que la persona esté listo para esa corte. Entonces, estos son los pasos que yo sugiero y esto es la manera como yo preparo a mis clientes para su audiencia final. Entonces, comienza con preparándose con lo que se llama la declaración de la persona. En cada caso de asilo hay una declaración de por qué es que la persona tiene miedo. Esa declaración está anexado a la aplicación de asilo. Entonces, el abogado tiene que revisar y preparar el cliente para que el cliente sepa exactamente lo que está en esa aplicación. Entonces, no es solamente la declaración, pero actualmente es las preguntas. Hay muchas preguntas en la aplicación, es decir, a dónde nació, cuándo nació, si tiene hermanos, dónde viven los hermanos, dónde viven sus padres, si tiene hijos, y esa aplicación tiene que estar perfecto. Y el cliente tiene que saber lo que está en esa aplicación, porque muchas veces se somete a esa aplicación años antes de la corte final y es posible que cosas haya cambiado. Entonces, por ejemplo, tengo clientes que yo preparé su aplicación de asilo cuando primero entraron al país. 3 años han pasado y ahora tienen niños americanos. Necesitamos el certificado de nacimiento de esos niños y tienen que estar también mencionado en la aplicación. Entonces, esas son cosas que tenemos que actualizar las aplicaciones. Primero es revisar la aplicación completamente y tenerlo al día vuelvo y repito, normalmente cuando se somete la aplicación se somete eso al comienzo del caso y ahí pueden pasar años y cosas van a pasar. La persona se puede haber mudado, puede haber tenido hijos, se puede haber casado. Todo eso se tiene que actualizar para la corte final. Entonces, 100% su abogado debe revisar toda esa aplicación de nuevo para confirmar que el día de la corte está completamente al día con todos los nuevos datos. Es decir, a dónde la persona está viviendo, si ha tenido hijos, si se ha casado, cosas así. Ahora, la aplicación va a contener la declaración y esto es sumamente importante que la persona revise con su abogado. Entonces, lo que normalmente yo le doy a mi cliente es le doy una traducción de la declaración y yo les digo, here, estudia esto. Esto es lo que tú declaraste hace años cuando tú estabas detenido. Y no solamente le doy la declaración, le doy lo que se llama el credible fear. El credible fear es lo que ellos declararon actualmente cuando estaban detenidos. Normalmente, cuando una persona sale de la cárcel, los oficiales envían al abogado o a veces se lo dan al detenido. Le dan, como le digo, lo que se llama el credible fear, que es actualmente lo que la persona declaró en forma de preguntas. Entonces tú vas a ver las preguntas que ellos que les hicieron cuando estaban detenidos. Bueno, obviamente
esa declaración que ellos hicieron cuando estaban detenidos tiene que coincidir con la declaración que se sometió en la aplicación de asilo. Esos dos y su abogado tiene que estar seguro que totalmente eso coincide. Entonces, lo que yo normalmente hago es que les doy a mis clientes no solamente la declaración que entregamos a la corte, yo les entrego una copia y hago una traducción de lo que se llama el credible fear. El credible fear es lo que ellos declararon cuando estaban detenidos, pero el credible fear no es en forma de una declaración, son preguntas. Son preguntas y las respuestas que ellos hicieron. Yo someto todo eso y hago traducciones y se lo doy a mi cliente y les digo, estudia esto, es muy importante que lo estudien. Eso es lo más importante. La persona tiene que estudiar su declaración. No solamente la declaración que se entregó a la corte, pero también la declaración que la persona hizo cuando estaba detenido. Tiene que saber todos los detalles y su abogado debe practicar contigo. Entonces, lo que yo hago con mis clientes aquí, yo practico con ellos 2, 3, 4 veces con ellos aquí en mi oficina. Ellos vienen y practicamos uno por todas las preguntas que les vamos a hacer. Y normalmente lo que yo les hago es yo les doy una lista de las preguntas que les vamos a hacer, porque ellos van a saber las preguntas que yo les voy a hacer y eso no es lo más difícil. Yo les doy las preguntas y les digo, ok, aquí están las preguntas que nosotros les vamos a hacer. Ahora, tienen que estudiar eso también. Obviamente, deben saber su cuento y debe ser natural cuando lo dicen. Pero es importante practicar y recordar ciertos detalles porque muchas veces las cosas que le pasaron hace años. Entonces es muy importante que se recuerdan todos los detalles que tal vez tú piensas son insignificantes, pero son muy, muy importantes y le voy a explicar luego. Hay que saber todos los detalles de tu cuento, sumamente importante. Porque lo que pasa es que después que tu abogado te hace las preguntas, el fiscal va a tener la oportunidad de hacerte preguntas y el fiscal siempre va a tratar de demostrar que estás mintiendo. Eso es el punto. El fiscal va a tratar de ver si hay cosas que no coinciden entre tu declaración original y la declaración que se entregó a la corte. Van a tratar de determinar si hay algo que no tiene lógica. Y pueden ser muy específicos. Por ejemplo, muchas veces yo voy a Connecticut y allá hay un juez que comienza a averiguar cuando tú estás hablando. Si por ejemplo una persona declara, oh sí, yo vivía en esta ciudad y me tocaba ir a otra ciudad, y me tomaba 1 hora. Bueno, el juez normalmente, yo lo he visto hacerlo varias veces, él va a Google y él chequea la distancia entre donde tú dices que tú estabas hasta donde ibas a llegar. Y él puede determinar más o menos si una persona está en un carro, cuánto tiempo va a demorar. Entonces tienes que estar 100% seguro de lo que estás diciendo. Entonces, si tú dices algo como si, oh, yo tomaba mi carro y me demoraba 1 hora llegar de aquí a la otra ciudad, bueno, tienes que estar 100% correcto, porque el juez puede ir a chequear cuando tú estás hablando y fácilmente puede chequear la distancia y puede decir, oh, tú estás mintiendo. O puedes decir, tú estás mintiendo porque yo veo que la distancia no es 1 hora, va a ser 3 horas, entonces no tiene sentido lo que tú estás diciendo. Entonces, hasta algo así que tú piensas que el juez no va a chequear porque es algo relacionado a tu país, puede chequear. Entonces tienes que estar 100% seguro y tu abogado debe confirmar todos estos detalles contigo, porque no solamente el juez te puede hacer las preguntas, el fiscal te puede hacer las preguntas. Es importante revisar tu declaración que hiciste cuando estabas detenido y la declaración que se entregó al juez. También hay que chequear las evidencias. Las evidencias normalmente constituyen
en cartas de apoyo que familiares y amigos hayan escrito para ayudarte con el caso. Entonces, normalmente en mis casos yo tengo como entre 5 a 10 cartas de personas de su país de origen que indican que las cosas que la persona está declarando actualmente pasó. Bueno, esas cartas también tienen que ser consistentes con tu aplicación. Entonces hay que revisar esas cartas, confirmar que todo es consistente con lo que la persona declaró. Entonces, si una persona dice, a mí me atacaron 3 veces, y la carta de tu madre dice, a él le atacaron 6 veces, bueno, hay algo que está, hay algo equivocado ahí, obviamente. Y el juez va a leer la carta de su madre y va a decir, pero tu madre dice que esto pasó 6 veces y tú dices que pasó 3 veces. ¿Cuál es la verdad? Esas son cosas que se deben, obviamente, antes de la corte, confirmar con su abogado. Entonces es muy importante porque créeme, es feo cuando tú vas a la corte y el juez te comienza a revisar las cartas y encuentra algo que es inconsistente con tu declaración. Ahora, tal vez no es necesariamente inconsistente, pero hay que explicarlo mejor. Pero muchas veces una persona está tan nerviosa que el juez le hace una pregunta y no sabe cómo explicarse, y lamentablemente el juez comienza a hacer más y más preguntas y la persona se pone más nervioso. Entonces hay que estudiar y más que todo confirmar que sus cartas son consistentes con la declaración que se entregó a la corte. También los reportes médicos, muchas veces hay reportes médicos firmados por, obviamente, doctores en su país. Esos reportes también, si hay un reporte médico diciendo que te atacaron en tu país y que tú sufriste tal y tal cosa, tu brazo, te rompieron tu brazo, fracturaron el hueso de tu brazo derecho. Bueno, obviamente el reporte médico tiene que ser consistente con lo que tú declaras. Entonces, si tú pusiste, me fracturaron mi brazo derecho, bueno, el reporte médico tiene que confirmar que fracturaron tu brazo derecho. Tiene que confirmar con la fecha en que pasó. Muy, muy importante. También, como yo ya les dije, testigos. Si hay testigos, los testigos también tienen. Yo los preparo mis testigos. Ahora, yo preparo mis testigos aquí. Ahora, normalmente no hay testigos en casos de asilo. Es muy raro porque normalmente estas son cosas que pasaron en su país. Y entonces, ¿cómo es que va a haber testigos aquí en los Estados Unidos si estas son cosas que pasaron en su país? Pero, sin embargo, a veces sí hay. Yo he tenido... recientemente yo tuve un caso de una chica que estaba aplicando para el asilo, y sus padres actualmente son residentes, y sus padres sus padres actualmente viven en otro país, pero son residentes americanos, y vinieron a los Estados Unidos para la corte para hablar sobre su caso, y ganaron el caso. Hablaron como testigos y la chica ganó su caso. Pero es importante que los testigos también estén listos para hablar, porque es súper intenso las preguntas. Si una persona no está listo para su entrevista final, es muy fácil fallar. Entonces tienen que estar listos. Y eso es básicamente todo. Hay que revisar la declaración original, compararlo con lo que se llama la declaración de miedo creíble cuando estaban detenidos. Tienen que ser consistentes, Hay que estudiarlo, hay que saberlo para adelante, para detrás. Es decir, hay que saberlo completamente, sin falla. Tienen que entender sus evidencias, más que todo las cartas de apoyo. Las cartas de apoyo tienen que confirmar que las cartas están consistentes con la declaración. Y si hay algo que es inconsistente, la persona tiene que estar listo para hablar
y explicar al juez por qué es que la carta es inconsistente. Entonces eso también es muy importante. Los reportes médicos, confirmar que todo es consistente, es decir, las fechas, lo que supuestamente pasó, todo eso hay que explicar y poder hablar de eso bien en la corte. Y los testigos, hay que preparar los testigos también. Ahora, esto su abogado debe hacer contigo. Si tu abogado, es decir, esto es lo que yo hago con todos mis casos, pero yo obviamente estoy hablando a personas que posiblemente viven en otras partes del país, que tienen casos, qué sé yo, en California, en Texas, y tienen abogados locales. Bueno, su abogado le debe estar preparando así en esta manera, porque la corte final sí es intenso y jueces y fiscales hacen muchas preguntas y las personas tienen que estar listos para estar hablando sobre su caso. Entonces, ahí voy a acabar sobre esto. Daniel, ¿no hubo una pregunta ahí que yo la había visto? No. Ok, yo había visto algo. Anyway, so, nada. Voy a acabar con eso hoy. Espero que tengan un lindo día. Y nada, nos vemos mañana a las 11:30 de nuevo. Gracias. Y espero que por favor, si pueden compartir este video. Yo lo estoy publicando en Facebook, en Instagram, en YouTube. Esta información es muy importante para inmigrantes en todo el país. Entonces, si lo pueden compartir, gracias. Ok, chao.